Buenos días, 8 de la mañana, optimismo, 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 optimismo y más optimismo del mercado porque Joe Biden, que se acaba de ir a Japón a decir, bueno, ya cerraremos el techo de deuda, McCarthy tiene un cabreo descomunal desde la última hora de la noche diciendo, pero ¿cómo te vas ahora que te hemos dicho que más o menos estamos cerca? Más o menos cerca porque Biden ya ha medio aceptado el escenario central de la demanda que están los republicanos diciendo para subirle el techo de deuda, que es que los trabajadores en paro tengan que tener una actitud más activa a la hora de la búsqueda de empleo o perder parte de las cotizaciones, subvenciones, etcétera, etcétera, que tengan. Parece que Biden eso sí lo va a aceptar teniendo la tasa de paro por debajo del 4%, viendo que es un problema menor ahora mismo. Vamos a ver si no empieza a ser un problema mayor una vez que la tasa de paro suba por la entrada en la recesión. Pero optimismo es el nombre, la palabra fundamental de esta mañana. Wall Street incluso anoche cerraba optimista, porque Biden-McCarthy, McCarthy-Biden, en ese baile que llevan por el techo de deuda, ya empiezan a decirnos lo que a todas luces iban a decir, que es que no van a llevar al caos y al desastre económico al país por obcecarse en algún punto, ni Biden ni McCarthy. Por lo que ya se veía venir desde hace mucho tiempo, que era, pero es que estos dos no se van a poner a pelearse hasta el punto de romper el techo de deuda y tener un problema de recesión como catastróficamente iban diciendo Biden y también Janet Yellen. Por lo que optimista, porque el mercado, al igual que sabía y sabe que la Fed va a bajar los tipos de interés, también sabía que estos dos se iban a poner de acuerdo. Por lo que un punto que empieza a aclararse en el escenario, cuando todo el mundo sabía que se iba a aclarar en el escenario, el otro punto fundamental de optimismo viene por el acuerdo del grano. Se renueva, hoy ya estaba fuera del último acuerdo, se renueva 2 meses, aunque Rusia dice voy a seguir con las mismas peticiones. Bueno, va a seguir con las mismas peticiones, pero va a ampliar 2 meses más, que no es poco en el escenario actual. Y es verdad que luego, en los meses de verano, el acuerdo del grano pierde en importancia alrededor de la importancia que tiene justo en los meses que hemos pasado. Por lo que es más fácil ahí buscar otra solución. La ONU ha dicho que el acuerdo es bueno y que por tanto todos son optimistas esta mañana. En un entorno 8 y 2 de la mañana en el que el mercado hoy sí viene con un poquito en futuros de recogida hacia abajo y sobre todo vienen con la fotografía marcada en vamos a ver cómo están los datos de nóminas a las 2:30, 8:30 costa este de Nueva York, donde se va a empezar a vislumbrar, se va a empezar a ver, se va a empezar a colocar en la fotografía de qué manera se empieza a ver de una manera más agresiva la subida de la tasa de paro que parece inevitable. Fíjense porque Dow Jones 0,17% abajo, S&P 500 0,08, Nasdaq 0,04, Russell 2000 0,17, futuros en negativo a un lado del Atlántico, futuros en Asia, bueno, futuros sí, porque ya está parte cerrado, 0,20% arriba el Nikkei en futuros, como continuidad de la jornada, VIX 0,41% abajo, DAX 0,43 arriba, Eurostoxx 0,56 arriba. De tal manera que la fotografía nos viene con la clave, la seña de identidad del día, que se llama optimismo. Optimismo por el techo de deuda, optimismo también por lo que ha sucedido en el acuerdo del grano. Petróleo, Brent arriba, con un movimiento hasta el 76,55 dólares, West Texas 72,50. Brent marcando una diferencia que durante la jornada, durante la apertura en Europa, va a cerrar este gap que marca sobre todo el posicionamiento desde ayer. Oro, 1980, caída del 0,22%, 4,30 dólares abajo, 1980, y la plata, que menuda broma lo de la plata, 0,53% abajo, 0,51% abajo, a 23,78. Era la solución de todos los problemas del inversor, la plata que ha vuelto a decepcionar y mucho a ese inversor. Una vez que también el acuerdo del grano ha llegado, bueno, hay cuestiones que todavía tienen esta mañana por cómo cotizaron ayer, comportamiento negativo, 1,32, pero viendo el cereal, pero viendo con la soja ya arriba a 0,6, todo parece indicar que también el movimiento de alimentación va a mejorar, va a destensarse después del acuerdo del grano. El dólar sigue hacia arriba, 102,84, 0,11% en positivo, el euro
0,09 en negativo, 1,084, 1,2475 la libra esterlina con una caída del 0,14. Y luego tenemos por otro lado el yen, bueno, plano hacia arriba, 0,03. Claves del día en una jornada en la que vamos a hablarles del euro digital. Ayer nos actualizó la fotografía de la futura esclavitud digital a través del euro del Banco Central Europeo, Fabio Panetta. No nos volvieron a dejar ver a nadie la exposición ni tampoco las preguntas que le hacían, sino que nos dieron luego las slides, pero las slides vienen respecto a cuando vimos esa misma diapositiva, esa misma presentación hace apenas un mes, viene con novedades. Y viene con novedades que ahora ya apuntan en la fotografía evidente, clara, del control, que no aparecía antes. Entramos después de las 5 claves del día. Miren, el elemento fundamental de optimismo por un lado, pero de mareo al inversor por otro, viene en la primera clave a la que nos tenemos que retrotraer a la jornada de ayer, donde en las 5 claves del día veíamos como el jefe de JP Morgan, que se llama Jamie Dimon, nos decía que la Fed tenía que elevar los tipos hasta el 6%. Y ponía el nubarrón y alertaba de que la situación no era tan sencilla, que los tipos tenían que ir más arriba, porque iba a costar mucho bajar. Un analista de su equipo, que se llama Seamus McGoran, publicó ayer una nota muy llamativa por lo contradictorio. Oiga, no van a subir los tipos al 6, es decir, nos vamos a dar una leche descomunal. Entonces, van a subir los tipos al 6, ¿no? Jamie Dimon nos lo dice. ¿Qué pinta JP Morgan en una nota diciendo que contradice a la Fed? ¿Cómo que contradice a la Fed? ¿No nos estás diciendo que los tipos se van a ir al 6%? ¿Qué hace Seamus McGoran ayer, tomándonos el pelo en general a todos, diciendo los tipos, por la recesión, van a bajar? ¿Perdón? A ver, espera. Jamie Dimon, horas antes, los tipos van al 6%. Uno de sus principales analistas nos dice, la recesión, que da por hecha, la recesión, esa que Jerome Powell nos dijo, mi equipo piensa, yo pienso que no. Mi equipo piensa que sí, yo pienso que no va a haber soft landing. Yo pienso que no. Lo que nos dice Seamus McGoran es, la recesión va a obligar a bajar los tipos de interés. ¿En qué quedamos? Este es un mejor ejemplo, 1, de que están más perdidos que nada. 2, de que cuanto más lío, mejor. 3, de que cuanto más movimiento en el entorno del movimiento de tipos de interés por parte de la Fed, para no dejarle claro al inversor, la inflación va a ser puntual, no, pasajera, no, va a ser permanente, no, va a ser puntual, va a ser pasajera, al final va a ser permanente. En todo el lío que nos montan en eso, mentalmente, para llegar a la conclusión de que dentro de muy poco nos van a decir la recesión ha llegado. Seamus McGoran es muy claro en el informe, contrario a lo que dice la Fed, pero también su jefe, Jamie Dimon, que la recesión es inevitable, y que en el mes de septiembre van a bajar los tipos de interés. Si en el mes de septiembre van a bajar los tipos de interés porque la recesión ha llegado, significa que ya estamos en recesión. No hay otra alternativa. Si en el mes de septiembre se van a bajar los tipos de interés, en la próxima reunión que tenemos ahora en el mes de junio, sobre el día 13, en ese momento la Fed nos va a decir, esto se está deteriorando. Pero no todavía lo suficiente. Pero ya está empezando a deteriorarse, podemos tener un primer trimestre en recesión. Según lo que nos dice Seamus McGoran, que vamos a dar por hecho que tiene más datos que su jefe, que Jamie Dimon, que dice que los tipos suben al 6. Si los tipos suben al 6 es porque no hay recesión, hay no landing, y si hay un repunte inflacionario. ¿Se dan cuenta? El mismo JP Morgan, con el máximo dirigente y con uno de sus analistas, nos está diciendo que no tiene ni idea de lo que va a suceder. No lo sabe. Que cree que vamos hacia el apocalipsis de unos tipos del 6%, o que cree que vamos a un apocalipsis del tipo recesión que obligue ya a bajar los tipos de interés. Ya. En septiembre. Septiembre. Septiembre es una reunión y media. La de junio, Jackson Hole, septiembre. Jackson Hole nos sirve para poner a todos los amiguetes de los bancos centrales en fila india y decirles tú, es decir, que no sirve demasiado en política monetaria, sirve en fotografía, en visión a largo plazo. Junio no va a tocar los tipos porque ya sería, sería un escándalo
que bajará tipos de interés dentro de 20 días, pero, oiga, ¿quién está al mando de esto? No solo en JP Morgan, sino en la Fed, sino en Bank of America, sino en Morgan Stanley, sino en todos los sitios. ¿Quién está al mando de esto? Es decir, ¿cómo ayer nos dices los tipos suben al 6 y hoy nos dices la recesión va a obligar a bajar los tipos de interés? Y en septiembre. Es decir, estamos en recesión. Ya está la economía de Estados Unidos en recesión con esta fotografía. Para tener claro que la Fed va a bajar los tipos de interés en septiembre. Miren, el otro punto fundamental viene en lo que le venimos diciendo mucho, pero bueno, oye, ahora ya hay más medios que en el mainstream dicen, uy, era verdad, no, es que antes lo decían solo los prorrusos. No, pero si lo que estamos haciendo es denunciar que a Europa le están tomando el pelo y que tiene que tomar cartas en el asunto. No por decirle todo, qué guapo estás, hijo, y qué guapo estás, hijo, y qué guapo estás, hijo. Oye, es que igual lo que le tienes que decir, lee un poquito más. No pasa nada. Por corregir también desde los medios a quienes esa clase dirigente, esa élite globalista, nos va marcando el camino aún equivocándose. Se están equivocando. ¿Y dónde se están equivocando? Se están equivocando al no frenar los barcos en Ceuta, que es un cachondeo. Se están equivocando a la hora de ver cómo los oligarcas navieros griegos le venden a Putin una flota fantasma que le hace evadir las sanciones de una manera en la que se ríe Putin de los europeos y de los dirigentes europeos. Y se están equivocando a la hora de ver cómo Europa tiene el cinismo económico en grado extremo. Entre 1 y 100, 140. Oiga, pero si se lo venimos diciendo con gráficos de Robin Brooks, que ha hecho un trabajo espectacular, y IF, de ver de qué manera Putin se está riendo de las sanciones, sobre todo de Europa. Y Europa está fallando más que una escopeta feria a la hora de imponer las sanciones. Ahora nos aparece, nos vamos a las claves y luego entramos en esto y vemos el detalle. Pero vayamos a las claves, porque Rusia apunta ahora, saben que ha salido la flota fantasma, Palpatine, los barquitos, bueno, ahora de lo que se habla es del comercio fantasma con Europa. ¿Qué es el comercio fantasma con Europa? Pues miren, Europa, Alemania sobre todo, estaba dispuesta ante la opinión pública a quitar las exportaciones a Rusia para que parezca muy claro que le ha quitado las exportaciones a Rusia. Pero Alemania sabía que necesita de las exportaciones a Rusia en determinadas cuestiones. ¿Cuánto? Bueno, pues Europa en concreto, 1.000 milloncejos de nada. 1.000 millones. Que ahí están. De bienes que han desaparecido del comercio internacional. Desaparecido, parecía. Según algunos, iluminados. No, es que ha desaparecido. No, no ha desaparecido. Es que los países satélite, que se lo hemos dicho 500 veces, se están aprovechando de llevar toda la exportación ahí para Bielorrusia y otros países llevar luego esos productos hacia Rusia. Oiga, ¿dónde tengo yo la sanción que no puedo exportar? A Rusia. Oye, y Kazajstán, Georgia, Bielorrusia, determinados países del entorno, de la órbita, ¿puedo disparar mis exportaciones ahí? Se lo hemos contado hace días. ¿Para que vaya luego a Rusia? Sí. Ahora nos aparece en la escena internacional, como el mainstream es que el 11º paquete de sanciones va a contra los países que están pudiendo permitir eludir las sanciones. El mainstream nos lleva a que ahora hay que empezar a hablar del comercio fantasma. El comercio fantasma es el cinismo europeo. El comercio fantasma es el cinismo europeo, que no ha encontrado otro comprador y ha dicho, bueno, echa la ley, echa la trampa. Además, como la hemos hecho nosotros, vamos a dárselo a Bielorrusia, vamos a dárselo a Georgia, vamos a darlo a Kazajstán, vamos a darlo a países del entorno de Rusia, y desde ese entorno ya se encargarán ellos de llevárselo. De tal manera que, fíjense en el siguiente gráfico, y ahora volvemos a las claves, nos deja la fotografía de que incluso Corea del Sur ha vuelto ya a la cantidad de exportaciones e incluso a la cantidad de importaciones, más o menos en media, que tenía con Rusia. No, este ya es sin satélites. Ahora se ha ido Biden al G7. Pues Biden tiene una oportunidad fantástica en el G7 de llamar a capítulo, si quiere, a Corea del Sur. Oiga, es que Corea del Sur, en el capítulo de exportaciones, ya está en la media de los últimos años. Azul, 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 ¿eh? Azul, fíjense,
Si comparamos el 15, el 16, el 17 con el 23. El año pasado sí, ¿eh? Pero este año, pero si ya ha cuadruplicado en las exportaciones a Rusia. Este ya no pasa ni por países satélites. Y las importaciones, bueno, le han caído mucho, pero mantiene una línea común un poquito por debajo de la media. No, es que las exportaciones, para que Putin mantenga todo el entramado, para que Rusia mantenga toda su fotografía económica, piensen que la producción industrial de Rusia está por encima ahora mismo, en términos de PMI, que por ejemplo la europea, ¿eh? Es decir, que Rusia no podría estar manteniendo esa producción industrial si países como Corea del Sur o Europa, a través de los satélites, estuviera haciendo esa fotografía. No sé si tenemos el siguiente gráfico. Miren, Bielorrusia. Bielorrusia todo el mundo sabe quién es. Ahora no puede venir Scholz y decirnos Lukashenko, ¿cómo se llama? ¿Qué? Bielorrusia y Lukashenko. Hombre, lo conocemos desde el principio de la guerra. ¿Y qué es lo que ha hecho, por ejemplo, China? Disparar las exportaciones. ¿Para qué? Por si acaso. ¿Pero qué ha hecho Alemania? Recuperar las exportaciones, incluso en la parte baja en la que disminuyó las exportaciones. Oiga, usted ya recupera las exportaciones a Bielorrusia. ¿Comercio fantasma? No. Se llama supervivencia alemana. Pero la otra cara de la moneda se llama cinismo económico. Sabes perfectamente que lo que le estás vendiendo a Bielorrusia acaba en Rusia. Y aún así, ahí te haces tus trampitas en el solitario de una manera muy adecuada, te haces tus trampitas tan tranquila, Alemania, y no pasa nada. Oiga, no. Japón y Estados Unidos tienen las exportaciones a Bielorrusia en el suelo, en el bottom. China, ya sabemos en el bloque en el que está. Pero Alemania, ¿por qué Alemania no tiene las exportaciones como las japonesas y las estadounidenses en el suelo? Porque no le interesa. ¿Por qué? Porque necesita que su cadena de exportación siga funcionando con elementos sustitutivos. Vale, sí, pero sustitutivos no de Rusia. Es decir, no en los países satélites de Rusia. Oiga, es que es muy bonito salir a la rueda de prensa y parecer súper proeuropeo y qué bonito todo, pero luego por la parte de atrás, por la puerta de atrás, te estás forrando a vender exportaciones sabiendo que acaban en Rusia. Que no nos venga Scholz, ni von der Leyen, ni ninguno de todos estos a decirnos que, bueno, es que no sabíamos que Lukashenko es prorruso. ¿Cómo que si es prorruso? Entonces, ¿qué hacemos? Un 10º paquete de sanciones cuando ya no haya nada que hacer. Volvamos a las claves, pero este es un tema de cinismo económico a la europea. No, comercio fantasma no. Sabéis perfectamente que los 1.000 millones de bienes que habían desaparecido, que han desaparecido del comercio internacional hacia Rusia, ahora va a países satélites de Rusia. Lo sabéis perfectamente. El otro punto fundamental viene en el entorno de un Biden confiado en llegar a un acuerdo con los republicanos sobre el techo de deuda, lo hemos hablado al principio, deja abierta la puerta a la propuesta central del mercado laboral, que es la clave ahora mismo que se está moviendo. Tesoro de Estados Unidos, ayer un movimiento en un día, por si tiene duda Biden, para irse a Japón, allí a descansar, vacía su cuenta un 35% para pagar 50 millones en intereses. Le quedan 80. Está la cosa complicada. Ahora va a llegar. Pues hombre, sí. ¿Por qué? Pues porque se va a ir a Japón y cuando vuelva va a decir, aceptamos el acuerdo con los trabajadores, tienen que buscar más activamente trabajo, se acabó la historia. Y el otro punto fundamental nos viene con el tema del dólar y de esa desdolarización. Es una anécdota, pero no una anécdota menor. Irak prohíbe las transacciones de dólares con pena de prisión para los infractores. Todas las transacciones internacionales y locales. Las impide, las prohíbe Irak con pena de prisión. ¿Hasta qué punto se está poniendo seria la cosa alrededor de la desdolarización? Y el otro punto añadido, que lo comentamos ayer y que sería como un sexto punto del día, nos viene alrededor de los misiles Patriot. Miren, ayer ya le contábamos que la guerra de Ucrania está sirviendo sobre todo una especie de teatrillo o teatro para probar determinadas armas. Y en el último día se ha visto a la perfección. Se veía, por un lado, de qué manera, por ejemplo, ayer
decían, hemos destruido 6 misiles hipersónicos, a lo que Rusia le contestaba, no, lo que hemos destruido es el sistema Patriot estadounidense, a lo que no le gustó un pelo a Estados Unidos. Y dijo, no, estamos reparándolo, pero roto no está. A lo que Ucrania rápidamente salió a decir, no nos han destruido el sistema Patriot. A lo que muchos dijeron, ¿ves? Ha dicho, no está destruido el Patriot. No está destruido, no. Lo que ha dicho Estados Unidos de una manera evidente es que tiene daños el sistema Patriot. Es decir, un Kinzhal de Rusia, evidentemente, golpeó al sistema antimisiles. ¿Qué es lo que ha insistido durante esta última madrugada otra vez Rusia? Lo que ha insistido Rusia otra vez esta madrugada es que sí ha destruido el sistema Patriot. ¿Es importante el sistema Patriot de la nariz? Sí, porque estamos en medio de una carrera armamentística en la que la OTAN se va a reunir en el mes de junio. Y hay un planteamiento que hay algunos países que no quieren, que es elevar todo el presupuesto de los países OTAN al 2%. ¿Cuál es la razón que puede llevar a los países OTAN a aceptar no solo el 2%, sino más concesiones presupuestarias para aumentar la capacidad militar? Que las armas que ahora mismo están en Ucrania se demuestren que ante el bloque de China-Rusia no funcionan. Por lo que la clave fundamental de cara a la OTAN está en saber si hace más pedidos a Lockheed Martin, estadounidense, hace más pedidos a compañías británicas, hace más pedidos a compañías francesas, hace más pedidos sobre todo a compañías alemanas. Ese ramillete de 4 tiene la clave fundamental para trincar un buen acuerdo armamentístico que le diga, oiga, yo le pongo aquí mucho más, pero los Kinzhal no me vuelven a destrozar un Patriot. No lo sabemos, es política de guerra, es comunicación de guerra. No lo vamos a saber si de verdad han roto el Patriot o le han hecho un arañazo o hay que cambiarle el uno al coche. Lo que sí sabemos es que alrededor de todo el movimiento armamentístico en la guerra de Ucrania, lo que hay es una escalada en el gasto, en los presupuestos de los países que quieren ir la OTAN en aumento porque las armas no estén preparadas en la demostración de la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania nos sirve para decir, esos misiles no van, esos ya gástatelos que son muy viejos, estos no sé qué, y ahora los misiles Patriot, los antidefensa Patriot, antimisiles Patriot. Que para Lockheed Martin, para otras compañías, sería un acuerdazo descomunal. Oiga, yo tengo que hacerle un parche aquí de seguridad, como le llamen, y esto va a costar un dineral. ¿Qué es lo que necesitan antes de la OTAN? De la cumbre de junio, que es importantísima para los presupuestos. Saber cuánto del armamento que ahora mismo hay en los países occidentales hay que renovarlo. ¿Se pueden imaginar? ¿Se pueden imaginar la ingente cantidad de miles de millones que se están jugando? Y por tanto era importante, y por tanto es importante, por ejemplo en Rusia, si le quiere meter presión a Occidente para gastar más dinero, decir, he destruido tu Patriot. ¿Por qué? Porque genera una sensación de inseguridad enorme. Pensar que los Patriot no funcionan ante los Kinzhal, que es lo que está diciendo Rusia. ¿Y qué necesita decir Estados Unidos? Lo han medio dañado, pero no lo han destruido. Por lo que necesita un parchecito de mejora en el que, ¿me entienden el concepto, no? Lo que busca Rusia es que se gaste más dinero Occidente, lo que busca Occidente es gastarse más dinero, pero poco, el 2% del presupuesto. Es decir, hacia la opinión pública estadounidense hay que decirle, oye, funciona, pero a trompicones. Es mejor gastarnos un poquito, no hace falta tirarlo, pero gastarnos un poquito y mejorar las condiciones de esos antimisiles, de esos sistemas de defensa antimisiles. Esto como en todo, que es la fotografía que a la OTAN nos van a llevar para decir sí o sí, 2% en gasto militar. Todos esos partidos que ahora mismo decían, no, los militares a la feria del empleo, estos no vienen, ahora a tragar. ¿Por qué? Porque no hay otra. ¿Pero qué se necesita hacia la opinión pública? La sensación de que se necesita actualizar todo el armamento para volver a gastar. Y ahí nos viene, se pueden imaginar, dependiendo de cómo vaya el acuerdo de la OTAN de junio, un pedazo de movimiento alcista, sobre todo de interés para las BAE Systems, para Lockheed Martin, que no se habían visto en una como estas. 8:24 de la mañana, esa es la fotografía de las claves, 5+1, en una fotografía en la que los mercados vienen esta mañana con un tonito más optimista. ¿Cuánto de optimista? ¿Cuánto nos van a dejar respirar?
Eva Villanueva, ¿cómo viene Asia? ¿Cómo viene Europa? ¿Dónde hay que mirar esta mañana? Muy buenos días, pues lo que vemos es optimismo, como está señalando todo el tiempo, y vemos como los futuros europeos anticipan una sesión alcista e importante, porque los futuros del DAX, ese índice clave de la Bolsa de Frankfurt, apuntan por encima de esos 16.000 puntos que está persiguiendo y por los que está luchando ya bastante tiempo. En este contexto también con subidas preparadas para Europa, venimos de ese optimismo de Wall Street que ha contagiado a Asia, donde hay múltiples referencias. Por una parte, Japón, que tenemos que ver como el índice Nikkei es el índice que mejor se comporta en el mes de mayo en la fotografía general, con ganancias del 4%, y estamos viendo, vamos a ir a este mercado asiático, como ese índice de Tokio, 1,60% de rebote, 30.573 puntos en una sesión en la que vemos disparado al sector tecnológico, 8% lo que suben los títulos de Advantest, Lasertec también cerca de los 4 puntos porcentuales, y vemos como la energética y petrolera Inpex sube también por encima del 1%. SoftBank, sin embargo, esa tecnológica que siempre repasamos, vemos como cede posiciones hasta ahora, 0,76% a la baja, y todo esto, por supuesto, teniendo a ese mercado o a esa plaza, mejor dicho, como Tokio, como un receptor clave, no como la ciudad clave, pero sí el país que recibe esa cumbre de líderes del G7 para este fin de semana y a la que ha puesto rumbo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Si miramos a China, lo que hemos visto también es cómo se extienden las ganancias, 0,65% lo que sube el Hansen, y el tecnológico en su variación sube el 1,17%, y lo vemos aquí en esos títulos protagonistas. Alibaba, que por cierto hoy presenta cuentas en Nueva York, 2,57% de rebote. Baidu, 0,97% de subida, y vemos a Tencent retroceder el 1,60%. Importante, por cierto, si miramos a China, tenemos a Shanghái avanzando un 0,13%, y vemos ese dólar yuan avanzando ese 0,39% del dólar frente al yuan, porque queremos hacer un análisis de lo que está pasando en el mercado de divisas. Estamos vigilando, como siempre, ese mercado, y estamos viendo en el general, a ver si me lo pone ahora Pablo, el movimiento del euro frente al dólar. ¿Por qué? Porque acabamos de repasar lo que está siendo el peso de cada una de las divisas en el comercio internacional, e importante porque el uso del euro para pagos internacionales ha caído en abril al nivel más bajo en 3 años, mientras que el dólar sigue subiendo en los pagos globales. Aquí tenemos ese euro dólar hoy 1,0837 unidades. Pues bien, en ese movimiento importante, la jugada que está jugando el yuan en este nuevo dibujo del orden mundial, porque igual que el dólar sigue subiendo en los pagos globales, el yuan, la participación del yuan ha subido al nivel más alto en 5 meses. Son datos de ese sistema de telecomunicaciones financieras SWIFT que muestran esa proporción de las transacciones fronterizas que involucran a la moneda común, al euro, como ha caído al 31,74% del total en abril, y el uso del dólar ha subido aún más al 42,71%. Y mirando a China, por cierto, hoy contraprogramación jueves y viernes, si bien los líderes del G7 se reúnen en Japón, Xi Jinping ha convocado a los de Asia Central en la ciudad china de Xi'an, y en la que les va a prometer amistad duradera. Países con los que se reúne y a los que va a asegurar, dicho el Ministerio de Exteriores chinos, este viernes va a haber discurso relevante y además firma de documento también importante. Gracias, Eva Villanueva. Eurodigital. Ayer había otra cita más de estas que Fabio Panetta nos va dando a puerta cerrada. No permitió cámaras, no permitió escuchar, no permitió la explicación, no permitieron absolutamente nada. Saquen vaselina, que empieza la fotografía. Lo que sí nos dieron es esto. 17 de mayo, actualización de la que nos van a clavar. Eurodigital para todos, en todos los lugares de la zona euro, por si queda alguna duda. Vamos a avanzar en la fotografía. De lo que sí nos han mandado, claro, esto ya no han podido esconderlo. No cambia mucho, esto se lo enseñamos, pero sí cambia sustancialmente. No cambia mucho en la cantidad, sí en la calidad de lo que ya nos van enseñando, la patita, sobre cómo va a venir el movimiento del eurito digital este que nos quieren clavar. Esto es muy igual a lo que estábamos viendo, Banco Central, el dinero del Banco Central para los pagos minoristas, porque claro, tenemos un problema para pagar los europeos, no se va a pagar y no sabe cómo pagar, y cómo pago, el euro este no me sirve, si me lo hicieran digital
qué maravilla sería, ¿no? Usted va todos los días a la tienda y dice que esto es un rollo, yo quiero el euro digital, lo típico que está pensando todo el día. Para ciudadanos, para negocios y para gobiernos en toda la zona euro. Vamos a la siguiente, que hasta aquí, todo muy bonito, muy filosófico, muy qué bonito todo. Han cambiado cositas, Han cambiado cositas en la presentación, fíjense solo todo de imagen, ahora ya es que te empodera, ¿no? Luego verán el ojo que nos habían puesto en la anterior presentación, ahora ponen el ojito ahí como un poco ya que no se note demasiado, que era demasiado orwelliano, ¿no? Pero fíjense como ya sale la mano, que la van a ver varias veces, que empodera a Europa. Dice, esta opción de pago que permitirá a todos pagar digitalmente y en todos los lugares de la zona euro. Porque saben ustedes que ahora mismo no pueden pagar, es irónico. No pueden pagar, ¿no? Que como no pueden pagar, nos van a conseguir buscar un sistema para que ustedes sí puedan pagar. Irónico. La evolución del cash en la era digital, protegiendo el rol del dinero público como actor fundamental en el sistema financiero. ¿Y cuándo no está el dinero público en el sistema financiero? ¿Dónde está el problema? La plataforma para la innovación, claro, todo tiene que ir acompañado luego en que se le abre a las startups, a los jóvenes, a tal, una posibilidad de conseguir la innovación, eso siempre pega bien en las presentaciones, y luego la resiliencia y el poder, el empoderamiento, que sale de nuevas ya en esta presentación de una manera fuerte. Miren la siguiente diapositiva, en la que el euro digital nunca será un dinero programable, ya, claro, sí. Bueno, lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, si vais a programar o no vais a programar o qué vais a hacer. Pero bueno, dice, no programable, claro que no, ya para eso está el Banco Central Europeo, para decirnos, toma, ya le pongo el sello. Complementario, no sustitutivo al dinero. Ya. Claro, sí, nos lo vamos a creer, sí. Supervisado por los intermediarios bancarios y otros proveedores de servicios de pago que se encargarán de distribuir el euro digital, por lo que son también interesados en toda la fotografía. Miren la siguiente diapositiva, que nos empieza a entrar en un poco. Fíjense solo en la fotografía. Vuelve a salir la manita esta de Podemos, ¿no? Hasta que sacan tanto ellos. Vuelve a salirnos en el foco de la privacidad. Privacidad es, pero ya otra vez el empoderamiento. Privacidad vuelve a ser un derecho fundamental. Nada está... No hay puntada sin hilo. Las élites globalistas van de lo global a lo local. Lo cogen todo en la fotografía, sobre todo de cómo tienen que transmitir, de cómo tienen que hacer el enfoque de la cámara. Con el euro digital, con una consulta pública, que luego tendrá todas las dudas y los temores que tengan en la parte de privacidad, pero todo esto estará bien hecho para que tus euros sean privados, como si los de ahora no estuvieran. Oiga, mis euros son públicos, pasa alguien y los coge. ¿Cuáles? ¿De banco? ¿O cuáles? Es decir, eso es una serie de chorradas. Entonces, ¿qué te destacan ya? El euro, bueno, vale, data protection, que esto está muy preocupado porque se supone que con el Bitcoin no tienes protección. Era otra vez, en la otra diapositiva que les enseñamos, que era esto, pero menos ampliado, era un ojo de Orwell que miraba. Ahora ya es un ojo que recibe como una especie de, bueno, de escáner. Ya no es lo mismo, para que no se note tan claro, que claro, es que a alguien se le coló en la anterior diapositiva que había un ojo ahí como el de Orwell observándolo todo. Hoy ya, no, ahora escaneamos. Ahora ya escaneamos. Ya más lo vinculamos al tema de data. El Banco Central Europeo no estará mirando ni almacenará datos personales. ¿Y quién los va a almacenar? ¿Quién los va a tener? Porque alguien va a tener que tener datos personales. No, esto... Ya. Ah, vale, espera. Los intermediarios serán responsables del onboarding y de todo el chequeo en el caso de los pagos electrónicos, como sucede ahora mismo. Pero el Banco Central Europeo nos dice, no voy a coger personal data. No. Entonces, ¿cómo vas a hacerlo? ¿Cómo vas a asegurar todo el tema de pagos a nivel europeo? ¿Cómo vas a asegurar también la fotografía del euro digital en Europa? Miren la siguiente diapositiva, que nos habla de, bueno, cómo va a hacer un soporte de inclusión financiera, va a ser free for basic use, es decir, va a ser libre para el pago y para el uso
de manera básica por todos los ciudadanos, solo faltaría que encima solo fuera para ellos. Miren la siguiente. Van a tener un soporte especial para los que tienen riesgo de exclusión, que siempre son importantes. Miren el siguiente gráfico, este. Miren, aquí empieza la fiesta, se les ha colado, ¿eh? Esto esperaban sacarlo dentro de mes y medio, bueno, o no sacarlo, y se les ha colado. Dice, bueno, sacando de un reporte del euro digital en 2020 que sacaron, dice, la estabilidad financiera está en el core, en la consideración fundamental para el inicio del proyecto. La estabilidad financiera. La estabilidad financiera, que no está garantizada en el momento actual. Ayer dijo Guindos, por cierto, lo vamos a escuchar enseguida, con los directivos de PricewaterhouseCoopers, dijo Guindos que si usted hubiese estado terminada la unión bancaria, no habría sido más moderada la crisis financiera. Si aquí no ha habido crisis financiera, ¿no? O sí que está habiendo crisis financiera. Fíjense porque dice, no, la estabilidad financiera está en el core. Ah, esto se hace por estabilidad financiera, no por privacidad, no por todo lo anterior, se hace por privacidad financiera, está en el core, en el corazón, en el centro, en el argumento principal. Dice, el excesivo uso, aquí empieza la fiesta, en el excesivo uso del euro digital como forma de inversión y asociados a riesgos de depósitos, el euro digital puede ser incluso restringido. Ah, que empieza la fiesta. Oiga, que esto está muy complicado, deme mis euros. No, usted no va a sacar sus euros. ¿Perdón? Mis euros son míos. No, sus euros no son suyos. Sus euros son del Banco Central Europeo, que mire lo que pone el euro, el cuñito. Y a ustedes se los prestamos para que se lo pase bien, gaste y nos haga millonarios a los demás. Pero sus euros no son suyos. Estamos llegando al centro, al corazón del tema del euro digital. Hay una crisis de estabilidad financiera. Quiero sacar mis euros. ¿Y usted quién es? Si no hemos hecho ni store data, ¿no? Dicen. ¿Usted quién es? Yo quiero mis euros. Bueno, salvo que haya un excesivo uso digital del euro para la inversión. Oye, es que usted ha comprado demasiados euros. ¿Perdón? Tengo mis euros. No. Usted ha hecho un uso excesivo de la inversión y acaba de aumentar los riesgos restringiendo la cantidad de euros o lo que nos quieran decir por lo que no tiene permitido. ¿Perdón? ¿Que los euros son? No, los euros no son suyos. Se está equivocando. En este contexto, el Banco Central tiene 3 importantes herramientas a su disposición. Ah, ya empieza a molar, ¿eh? Las CBDCs, monedas digitales, están diseñadas para reducir el excesivo uso en forma de inversión. Por ejemplo, límites a las tenencias individuales. Dicen ellos, ¿eh? Ay, que nos vais a decir cuántos tenemos y cuántos no. Y que si tenemos demasiados, tienen muchos. Esto no está bien. Malo. Quítate los euros de encima, malo. Devuélvelos. Y esto empieza a sonar a comunismo. Esto empieza a sonar a intervención. Esto empieza a sonar a un control excesivo. Los intermediarios mirarán en la distribución del modelo, quién tiene más, quién tiene menos, pero no van a tener datos nuestros. ¡Ja! La posibilidad del Banco Central de reducir la liquidez, las condiciones de liquidez, si fuera necesario. Que estamos llegando al punto central. El control absoluto de la masa monetaria. Para que no te suceda como te está pasando ahora. M3 desplomada. El control absoluto del Banco Central Europeo de lo que han estado buscando desde hace más de 100 años cuando los bancos centrales en Estados Unidos se convirtieron en la Reserva Federal. El control absoluto del mercado monetario, el control absoluto de la parte de gastos del ciudadano, no solo de ingresos, sino de gastos y de inversión. La reducción a una línea común de toda la población, sin escalas. Ellos dicen, si hemos invertido, si hemos hecho un uso excesivo o no de la inversión en euro, ellos nos dicen, si tenemos demasiados euros digitales, ellos nos dicen cuántas, si es necesario, es solo if necesario, si es necesario, el poder meter unas condiciones de liquidez diferentes, poder drenar el sistema. ¿Cómo drenas?
quitando. ¿Cómo quitas? Teniendo la excusa para quitarlo. Usted tiene demasiados, está poniendo en peligro el sistema. Usted es malo, malísimo. Y por tanto, como sabemos que usted es malo, malísimo, porque estamos viendo todas las tenencias de euro que usted tiene y lo que está haciendo es intentar atacar el sistema, se acabó el tema. Control absoluto. No, pero el cash lo vamos a dejar. ¿Para qué? ¿Para chuches? ¿Para qué vamos a dejar el cash? No queréis dejar el cash. Lo que no queréis es decir que queréis quitar el cash. Pero si ya hay un límite de pagos. Si ya es un cachondeo lo que hay. Si ya hay un control. Que es lo primero que tocó Meloni en Italia. Miren la siguiente diapositiva. Esta es clave. Esta no estaba así en la anterior. Vez que nos puso Panetta toda la fotografía. Distribuir el euro digital a los usuarios final. Vamos a pasar rápido, que está de Guindos, si queríamos escucharle un poquitín. Vamos a la siguiente. Lo de siempre, ¿no? Pues es que sí, homogéneo en el uso en toda Europa. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Aquí. Dice, el core de los principios de compensación del modelo que incentiva. No, esto es free para todos, ¿eh? Free basic use for private individuals. Dices, bueno, es uso libre para todos los usuarios privados individuales, pero habrá incentivos para quienes lo apliquen. Habrá incentivos para... Pero es free para todos, ¿eh? Pero bueno, ya que va con vaselina, vamos a usarla. Economic incentives for distributing. No solo para la generación económica, sino para la distribución mediante pagos. Y no solo eso, sino que también en todo el tema de propios costes que va a asumir el Banco Central Europeo. Fíjense, vamos un poco más adelante y nos vamos con Guindos, que está en Price, hablando. Vamos a la siguiente. A la siguiente. A ver, la siguiente. No, aquí entramos luego. Aquí entramos luego. Vamos a escuchar a Guindos y enseguida entramos en la fotografía de por qué. Fíjense lo que dice el Banco Central Europeo, ¿eh? Bitcoin, Ethereum, Tether y otras criptomonedas no son dinero. Se quedan a gusto. Entramos ahora en esto, pero antes, Luis de Guindos está aquí en PricewaterhouseCoopers con sus directivos dándoles una charlita. Vamos a escucharle. Las condiciones de financiación. Nosotros aquí nos basamos fundamentalmente en una especie de informe, de survey que hacemos con los bancos en Europa, más de 160 bancos, y ya vimos en el último trimestre del año pasado que había un endurecimiento muy claro de las condiciones de financiación, desde subidas de tipos de interés, mayor restrictividad desde el punto de vista de la concesión de crédito y, ligado al anterior, aunque es difícil de explicarlo, lo que es el endurecimiento de condiciones de financiación, de lo que es el tema de la caída de la demanda de crédito. La demanda de crédito está cayendo de forma muy intensa, muy intensa, prácticamente sin precedentes en muchos años, tanto por parte de empresas como por parte de familias. Y eso ha continuado en el primer trimestre de este año. Y en el primer trimestre de este año, en el cual además ha habido un factor adicional, que fue el susto que nos dieron los bancos regionales americanos, el tema de Credit Suisse, y creemos que va a continuar en los próximos meses. Por lo tanto, la transmisión se está produciendo a lo que son las condiciones de financiación. Queda un segundo paso, que es del endurecimiento de las condiciones de financiación a lo que es la evolución económica, a lo que es la demanda de consumo, la demanda de inversión y a lo que es actividad económica, que también, evidentemente, se va a ir notando porque siempre la política monetaria acaba dejando sus efectos notar, de alguna forma, con un cierto retardo, que depende entre 12 y 24 meses. La situación de estabilidad financiera. Bueno, los bancos europeos son muy distintos a los bancos regionales americanos, tienen mucho más capital, tienen más liquidez, una liquidez además de calidad, tienen además un modelo de negocio muy diferente. El caso del Silicon Valley, después lo podemos comentar, pero tenía un riesgo abierto de tipos de interés muy claro. Y, por lo tanto, a priori, la banca europea es resistente, es resiliente y prácticamente ya estamos, por todos los indicadores, en una situación similar, desde el punto de vista de lo que son indicadores financieros, a como estábamos antes de los problemas en Estados Unidos. A partir de ahí, la subida de tipos de interés le viene bien a la banca europea en un primer momento, los márgenes mejoran, se amplían,
Pero hay que tener en cuenta varios factores. En primer lugar, la desaceleración económica, que tendrá un impacto en lo que es la solvencia de familias y de empresas. En segundo lugar, también que el coste de financiación de la propia banca también se va a ir incrementando. En algún momento será necesario que los bancos empiecen a competir vía remuneración de depósitos. Y además este incremento del coste de financiación ya se está reflejando en lo que son los bonos. Es decir, cuando uno ve cómo es la evolución de las emisiones de renta fija de la banca europea, ya se nota claramente un incremento de dicho coste de financiación. Y, evidentemente, eso acabará teniendo un impacto desde el punto de vista de lo que es los beneficios de la banca. Por eso, es muy importante, es fundamental una señal de prudencia al sistema bancario. Es algo que estamos repitiendo continuamente. No nos podemos dejar llevar por lo que es el impacto inicial de la subida de tipos, que es positivo, pero que sin duda se irá extendiendo a otros indicadores que van a tener un impacto más contractivo desde el punto de vista de resultados de la banca europea. Y por lo tanto, prudencia al respecto. Nosotros, sin embargo, consideramos que el principal riesgo para el sistema financiero europeo se encuentra en lo que nosotros llamamos los no bancos, es decir, el sector financiero no bancario. Ahí están fundamentalmente lo que son los fondos de inversión de alto riesgo, que han asumido muchísimo riesgo desde el punto de vista de liquidez, desde el punto de vista de apalancamiento, desde el punto de vista de crédito, desde el punto de vista de duración de sus carteras, etcétera, 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 y en los cuales, lógicamente, el incremento de los tipos de interés tendrá un impacto. Y además, y esto es algo que vamos a desarrollar en un informe de estabilidad financiera que nosotros publicamos 2 veces al año y que vamos a publicar ahora a principios del mes próximo, hay una interrelación muy clara entre lo que son los fondos de inversión y la banca en Europa. Los fondos de inversión han crecido muchísimo desde el punto de vista de su importancia en el sistema financiero europeo y están interrelacionados tanto con el activo por activo como operaciones de activo como de pasivo con la banca europea. Y evidentemente, pues eso es algo que tenemos que tener en consideración. Yo acabo ya. Se ha evitado la recesión técnica. Esas son buenas noticias, como decía antes. El crecimiento va a ser moderado, en el entorno del 1%. Las proyecciones de la Comisión eran claras al respecto. La inflación subyacente va a ser más pegajosa, como dicen los anglosajones, que lo que en principio va a ocurrir con la inflación general. Es importante, sin embargo, que la inflación tenga un comportamiento no solamente de desaceleración, sino que la desaceleración indique claramente una convergencia hacia nuestra definición de estabilidad de precios. Nuestra definición de estabilidad de precios, como sabéis perfectamente, es el 2% a medio plazo, pero tiene que converger. Y bueno, la inflación está claramente por encima, muy claramente por encima de ese 2%. La liquidez se va a convertir en un valor cada vez más importante. Ya se está convirtiendo y lo que es el endurecimiento de condiciones de financiación de la banca pone de manifiesto esa importancia de la liquidez. Y por último, es fundamental que la política fiscal también ayude. Tenemos aspectos positivos, es decir, los precios de la energía, materias primas, no están en los niveles de antes de la guerra. El mercado laboral se está comportando francamente bien. Existe estabilidad, por ejemplo, en todo lo que son deuda soberana, es decir, ha habido subida de tipos para todos la deuda pública de todos los países y no ha habido una ampliación de los spreads, lo cual son buenas noticias y tiene que ver también mucho con lo que es las actuaciones del Banco Central Europeo y que tenemos un programa específico en el supuesto que se produjeran situaciones de tensión no justificada en los mercados de capitales. Esa es la situación. Van a ser meses no sencillos, pero también los últimos años que hemos tenido no han sido sencillos. Hay aspectos positivos y, como siempre, también hay sombras, pero eso siempre ocurre en la vida. Y ahora, por supuesto, que me pongo a vuestra disposición. Si os parece, lo que habría es un turno de preguntas, ¿no? Porque, bueno, yo creo que hay muchas cosas. 8:49, esa es la fotografía de Luis de Guindos, sobre todo viendo cómo familias, empresas, van a estar afectadas
por la desaceleración económica. No sé si podemos escuchar alguna pregunta también de las que se les va a hacer. No sé si podemos escuchar eso. Ahora mismo Estados Unidos del techo de gasto. Sí, podemos, vamos a escucharlo. La probabilidad de que no se llegue a un acuerdo en Estados Unidos y que nos volvamos a un entorno tipo el año 2007-2008, ¿eso cómo lo valoras? Porque yo entiendo que ahí se llegará potencialmente a una solución. ¿Y qué puede pasar si pasa como pasó hace unos años y se llega a un acuerdo pero se tarda, ¿no? O sea, ¿qué deterioro puede haber y eso cómo puede generar un deterioro mayor en los mercados, ¿no? Esa es una. Y luego también me gustaría saber cuál es tu opinión sobre el sector financiero español, ¿no? Tú lo conoces muy bien, lo viviste desde muy cercano y aunque has hecho una visión general del sector financiero europeo, ¿cómo ves a los bancos españoles en todo este entorno, ¿no? Bueno, empezando con el tema del techo de deuda, yo espero que haya un acuerdo. Creo que va a haber un acuerdo. El Congreso, los republicanos, tiene una composición compleja, como todos sabemos, pero yo creo que habrá acuerdo y que no se va a producir en absoluto el tema del famoso default de la deuda pública americana. Sería una malísima noticia en este momento. Creo que no se va a producir. Las noticias que vamos teniendo es que hay negociaciones entre la Casa Blanca y el Congreso americano y espero que no se llegue a producir. La situación del sistema financiero español, es buena, es decir, cuando uno ve lo que es los ratios de capital, que están por debajo de la media europea, pero los de liquidez están normalmente por encima. Cuando uno mira lo que es la estructura de financiación de la banca española, lo que son los depósitos retail, bueno, no tienen en absoluto comparación con lo que teníamos hace unos años, ¿no? Por otro lado, también el gobierno corporativo, al desaparecer las cajas de ahorros, ha mejorado muchísimo, sin duda, ¿no? ¿Cuál es la cuestión? La cuestión es, el entorno, ¿no? El entorno va a ser un entorno complicado de desaceleración económica, incluso también en España. En España no va a crecer al 5,5%, como creció en el año 22, sino que va a crecer menos, entre el 1,5% y el 2%, si uno mira lo que son las proyecciones de los diferentes analistas. Y por otro lado también hay que tener en cuenta que esto va a afectar. El tono ya no es el mismo, Por lo tanto, aunque hay una el tono ya no es. Esto es muy happy, vamos a crecer al 0,9 y vamos a conseguir nuestros objetivos sin daño. El tono de Guindos es distinto, ¿eh? Es un tono ya más preocupado, es un tono en el que dice, bueno, la desaceleración va a afectar, ¿eh? La desaceleración va a hacer daño, la desaceleración, ha repetido no sé cuántas veces. La desaceleración. Entonces, su tono, incluso la cara, el tono en el que se lo está expresando a los socios de PricewaterhouseCoopers, ya no es el anterior. Hay un tono un poquito mayor de preocupación, que sabe expresar muy bien Luis de Guindos, que es un buen político, para decirle, buen político en el sentido que sabe hacer esas cosas, para decirle al ciudadano, para decirle en este caso a los ejecutivos, pero el tono es distinto, ¿eh? Vamos a volver con Luis de Guindos, el tono es completamente distinto. Es de una